Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso y espectacular día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y hoy, Padre, con Iglesia Misión Vida, Palabra y Fe, nos unimos para adorarte, para honrarte desde nuestras casas, para levantar nuestra voz en gratitud a ti, Señor, porque has sido bueno, porque hemos visto sanidades, Señor, porque hemos visto provisión a nuestra casa, porque hemos visto que tú estás ahí, fiel y misericordioso, porque hemos visto que tu compañía es permanente, Señor. Gracias, Señor, porque aún en medio de la dificultad, a veces de la angustia o de la preocupación, Señor, tú vienes con tu paz, tú vienes e intervienes y obras y haces cosas maravillosas, Señor. Hoy nos unimos como iglesia para adorarte, que tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí. Padre, queremos ser esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, esos adoradores que hoy decidieron separar este tiempo para honrar tu nombre, para exaltarte, para levantar sus manos y adorarte, para levantar su voz y exaltarte. Iglesia, yo te invito a que si estás preocupado, si estás angustiado, si estás pensando en otras cosas, dejes eso todo en las manos de Dios y hoy puedas disfrutar este corto tiempo de adoración, de alabanza, porque es para Él realmente. Es lo que expresa nuestro corazón a Él. Yo te invito, iglesia, que adoremos al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos y empieza a hablar con el Señor. Empieza a decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor. Mi corazón está delante de ti, Señor. Hoy necesito que tú intervengas en mi vida. Hoy necesito de tu presencia, de tu toque. Hoy necesito de tu fidelidad en mí. Hoy necesito sentirte más. Ayúdame, Señor, porque mi humanidad a veces me hace incrédulo. Porque mi humanidad a veces me aleja de ti. Ayúdame, Señor, a adorarte, a honrarte. Habla allí con Papá Dios, iglesia. Tal vez en la semana no has podido tener este tiempo. Tómate unos minutos, solo un minuto. Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Hoy te quiero decir que te necesito, que te entrego todo lo que soy a ti, Señor. Dile al Señor: aquí estamos, Padre, ayúdanos. Ayúdame a adorarte, ayúdame a mantenerme firme en la fe. Ayúdame, Señor, a entender tus tiempos, Señor. Oh Padre, hoy te pido que tomes mis cargas, que tomes mi situación, mi enfermedad, cualquier situación económica o familiar, Señor. Quiero que la tomes, Señor, en tu mano. Quiero descansar en tu mano, Señor. Quiero pedirte, Señor, que pueda adorarte con libertad, que pueda levantar mis manos con libertad y exaltarte. Hoy quiero pedirte perdón si he pecado delante de ti, Señor. Si he hecho lo malo delante de tu mano, perdóname. Padre, es un corazón limpio para adorarte, Señor. Oh Dios, porque creo en ti. Porque creo en tu poder, porque creo en lo que has hecho, en lo que hiciste en la cruz, porque creo, Padre, en ese sacrificio que hiciste, Señor. Y quiero decirlo, y quiero decírtelo, Señor, cantándote, que creo en ti, Señor, y por eso hoy levantamos nuestras manos en adoración a ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
díselo. Y lo que harás en mí, amén. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh Señor, aquí estamos. Iglesia, adora al Rey de Reyes. Dile: Señor, mis manos levantadas delante de ti, solo en señal que me rindo en tu mano, que me rindo a tu voluntad, que me rindo a tu soberanía en mi vida, en mi familia, a mis hijos, Señor. Que me rindo delante de ti porque creo en ti, porque creo en ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, Dios, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, amén, aleluya. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh Señor, creemos en lo que tú estás haciendo en cada familia de nuestra iglesia. Creemos, Señor, en que tú traes provisión. Creemos, Señor, en que tú traes salvación, Señor. Creemos en que tú traes, Señor, provisión, salud, Señor. Creemos en que tú estás quebrantando toda obra que no sea tuya en nuestras familias, en nuestra iglesia. Creemos en ti, Señor, y por eso hoy declaramos tu poder sobre nuestras vidas. Y por eso hoy declaramos tu bondad. Y por eso hoy te decimos que creemos en ti y que todo el honor y que toda la honra es para ti. Creemos en lo que estás haciendo en nuestras familias que no creen en ti. Creemos en los milagros poderosos que veremos, Señor, de provisión, de abundancia, aún en medio de esta situación donde todo dice no, no sirve, no funciona, no. Pero en ti creemos, Señor, que hay respuesta, que hay vida, que hay paz, Señor. Oh, te adoramos, recibe la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recibe la gloria, Señor. Hijo de Dios, recibe la alabanza, recibe el honor. Iglesia, adórale, levanta tu voz. Dile: te amo, te adoro, recibe la exaltación,
Recibe la adoración de mi corazón. Allí donde estás, en tu casa, dile: Señor, aquí está un corazón agradecido que te dice hoy que recibas la gloria, que recibas el honor, porque tú eres el único merecedor de alabanza y de gloria y de exaltación. Oh, mi Señor, a ti te adoramos, solo a ti, mi Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Jesús. Sigue alabando allí al Señor donde estás. Dile: Señor, aquí estoy, mi Rey. Aquí está mi vida, Señor. Dile: Señor, cuando pienso en lo que hiciste en la cruz, en tanta bondad, cuando pienso en tantas veces que me has perdonado, Señor, aún sin merecerlo, Señor. Solo hay gratitud en mi corazón para ti, Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Dile al Señor: no me puedo conformar, quiero más de ti, Señor. He probado y quiero más. Señor, aquí estamos, Rey, recordando lo que hiciste y glorificando tu nombre, Señor. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, necesito más de ti. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Dile al Señor: yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
presencia en tu vida. Anhela más del Espíritu de Dios en ti. Anhela más de su palabra en nuestros corazones. Oh Señor, te necesito. Te necesitamos para seguir. Tú eres el único Rey poderoso. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu amor. Llénanos de ti, Señor. Danos más de ti. Oh, dile, Señor, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Iglesia, Dios les bendiga, muy buenos días, bienvenidos a todos, damos las gracias a cada uno de ustedes, gracias familia Bocapardo por ese precioso tiempo de adoración al Señor. Amén. Gracias a todos los que en este momento están conectados a las 10 de la mañana, es un esfuerzo que muchos hacen y Muchas le gracias. agradecemos a cada uno de ustedes, de las familias que a las 10 de la mañana los domingos están ahí. Eso permite que a la misma hora miembros de nuestra iglesia estemos juntos desde nuestras casas, pero unidos como Ministerio Vida, Palabra y Fe. Desde Perú, mi hermana nos acompaña a las 10 de la mañana los domingos. Hay otras personas en diferentes ciudades que nos están acompañando también. Y aquí en la iglesia damos gracias a las familias, a los hermanos que fielmente acuden a esa cita a las 10 de la mañana los domingos desde sus casas para escuchar esta celebración dominical. A todos de verdad muchas gracias, la gloria para el Señor. Y bueno, continuamos hablando de la vida de Moisés, ¿cierto? Hace 8 días aprendimos algo maravilloso y es la grandeza de la fe. Amén. La grandeza de la fe a través del testimonio de la vida de Moisés y cómo el capítulo 11 del libro de Hebreos, que habla de los héroes de la fe, dedica varios versículos, tal vez es de quien más habla, sobre la vida de Moisés, lo que vivió Moisés y cómo su testimonio de fe hoy para nosotros es importante. Es maravilloso ver cómo Moisés rechazó todas las riquezas de Egipto, rechazó el ser el hijo de la hija del faraón, rechazó el tener poder, nombre, riqueza, en una época en donde el imperio o los egipcios eran tan importantes. Entonces él rechazó todo eso por seguir la causa de Cristo, por seguir a Dios, por obedecer el propósito que Dios tenía para su vida, porque él entendió que tenía un propósito, él sabía que era hebreo y que Dios lo había llamado con un propósito. Amén. Qué lindo, mi amor, gracias por ese resumen, qué bendición. Eso es lo que hace la fe, por eso la fe es grande, ¿no? Por eso la fe es algo maravilloso, ¿cierto? El Evangelio es algo poderoso y nos enseña verdaderamente principios y virtudes. Y hoy vamos a terminar, mirar un poco más en la carta a los Hebreos capítulo 11, recordando que la carta a los Hebreos fue escrito con el objetivo de consolar a la mayoría de los judíos, la audiencia que estaba allí, aunque algunos hablan que el escritor probablemente puede haber sido el apóstol Pablo, otros hablan de Apolos. Sin embargo, no se sabe, digámoslo así, aunque los primeros siglos de la iglesia se añadió dentro de los escritos paulinos. Mis amados, pero qué lindo es saber de que esta carta fue escrita para alentar, ¿no? Para animar al pueblo judío que estaba en la diáspora, que fue sacado de Jerusalén. Algunos hablan de que fue escrito antes de la destrucción del templo, por eso habla de sacrificios y todo eso. Otros hablan que fue después. Sin embargo, es una carta que da aliento, que motiva. Y este capítulo 11 es un capítulo espléndido. Créame que para mí es uno de los textos favoritos de toda la Biblia. Para mí es uno de los textos más maravillosos que hay. Cada vez que lo leo me desafía, me alienta, me renueva. Y eso es lo que el escritor a esta comunidad original, a esta primera audiencia, estaba haciendo, estaba logrando, ¿sí? Era cautivar su fe en el Señor, era lograr su objetivo, que ellos siguieran caminando en las cosas de Dios, que no volvieran atrás, que se esforzaran en la gracia de Dios, que siguieran amando a Cristo, que era el Mesías, el Hijo de Dios, que dieran todo por el Señor, que dieran todo por el Señor, en medio de la persecución, ¿no?
Por eso es interesante ver eso, ¿no? De que Moisés no tenía un corazón aferrado a las cosas de la tierra, aferrado al dinero, a los bienes materiales, a las riquezas de este mundo. Más de uno anhela los tesoros de los egipcios. Hace poco vimos la caravana hacia el Cairo, que trajeron los tesoros y algunas momias de los faraones, ¿no? Y lo llevaron hacia el Cairo y allí lo metieron en un museo especial que hicieron el año pasado, lo vimos, ¿no? Este año en principio no recuerdo bien la fecha, pero fue algo espectacular ver esos carruajes, ese dinero, ese oro que llevan allí. Es algo muy codiciado por el mundo. Las cámaras estaban allí, en fin, las grandes entidades de noticias del mundo, qué sé yo, pero Moisés despreció esto por la riqueza más grande, las riquezas de Cristo. Amén. Amén. Esas son las riquezas que debemos de buscar, esas son las riquezas que debemos de anhelar, esas son las verdaderas riquezas que el cristiano, que la iglesia de hoy, en estos últimos tiempos, debe de anhelar. Amén. No las otras riquezas, que es lo que estamos viendo también. Hay otros que están detrás del dinero y eso no agrada a Dios. Y Dios está limpiando la iglesia de ese pecado, esa codicia, esa avaricia. Y vamos a continuar entonces. Y desde el versículo 27 hasta el versículo 29. Vamos a leer en el nombre del Señor. Mi esposa me ayuda a leer. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Hoy vamos a mirar algunos verbos muy que recalcan en estos versículos que acabamos de leer sobre la fe. Aunque tenga una fe como un granito de mostaza, ¿no? La idea es evolucionar, crecer en esa fe, es madurar en esa fe. Aquí vamos a ver un Moisés más maduro, vamos a ver un Moisés ya crecido, vamos a ver un Moisés que logró la grandeza en Dios, que en un peregrinaje, ¿no? En esta tierra somos peregrinos. Por eso en esta mañana quiero hablar sobre peregrinos de la fe. Somos peregrinos de la fe, de la causa del Señor, peregrinos de la fe. Mi hijo hace poco me dijo que le dejara ver la última versión, la última película sobre el progreso del peregrino para niños, cómo han desarrollado la tecnología, la última filmación, algo espectacular, la vimos. Y Juan Bunyan es el que escribió este poema, este libro, y ahorita está en videos, en películas. Y este hombre toma el nombre de cristiano en su película, ¿no? Y muestra diferentes etapas, adversidades, momentos difíciles, cae en el lodo de la desesperación, qué sé yo, en el momento de la duda, en el camino que lleva, recibe una desviación, en fin, hay obstáculos, y muestra la lucha del cristiano. Por eso se llama la película El progreso del peregrino, ¿cierto? Fue escrito primeramente en inglés en el 1678 por el famoso predicador John Bunyan. John Bunyan, un gran hombre de Dios, fue encerrado 12 años en la cárcel por predicar el evangelio y luego salió y siguió predicando. Murió muy joven de una fiebre, desafortunadamente, no hay medicina como el día de hoy, y este hombre marcó la historia especialmente con este libro. Tiene otras escrituras, pero especialmente con este libro. Por eso quiero hoy titular la enseñanza de hoy el peregrino de la fe, peregrinos de la fe, basados en Hebreos 11, del 27 al 29. ¿Qué es ser peregrino? ¿Qué es ser peregrino? Es caminar por tierras extrañas, es que presentan dificultad, y eso es lo que están haciendo los hebreos, están caminando, ¿cierto? Ellos son peregrinos en la diáspora. Estamos viendo que están regresando desde 1948, Israel regresó, está cumpliendo 70 años aproximadamente, celebraron el viernes, el sábado, el Shabbat. Y ahorita sabemos de que están en guerra, ¿no? Es un pueblo muy perseguido, muy sufrido, es un pueblo que ayudó mucho a los árabes allí en Gaza, y ellos ahorita se levantaron en contra de ellos, apoyados por Irán y otros grupos musulmanes. Han armado a este grupo Hamas, y este grupo está lanzando cantidad de cohetes y ya está próxima para acabar, pero este presidente nombró y dijo lo siguiente, que él iba a sorprender, a impactar de tal manera a este grupo Hamas, que se iba a arrepentir prácticamente, que iba a atacarla con toda, que hasta ahorita no había hecho nada, ya incurrió en tierra, hizo una búsqueda terrestre por los túneles, mirando dónde está el armamento,
En fin, eso es un conflicto tremendo lo que se vive allá y siempre va a haber conflicto porque la guerra final va a ser allá. Pero Israel y nosotros, la iglesia, somos peregrinos. Y este Israel de la carta a los hebreos, este pueblo original, esta audiencia original, estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo maltrato, estaba sufriendo la violación de sus derechos, mis amados. Por eso necesitamos entender que somos seguidores de Cristo, debemos de seguir sus pisadas, como nos enseña también este libro que les hablé al principio, El progreso del peregrino, escrito por John Bunyan. Muy bien, entonces el primer punto que quiero hablar es: por la fe debemos abandonar a Egipto. Esa es la traducción más correcta que hay en el original, en el idioma original. Debemos no solamente dejar, sino abandonar. Algunos hablan de que Israel, cuando salió de Egipto, nunca salió de Egipto en su corazón. Pero Moisés salió de Egipto. Mire que dice que no fue el pueblo, dice ¿quién? Moisés. ¿Cómo dice? Por la fe. En el versículo 27, ¿no? Por la fe dejó a Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto, Misraim, en hebreo significa estrechez, significa limitación, significa opresión. No es una mera migración, es avanzar a trascender hacia el propósito de Dios. Esa es la escuela de la vida. Aproximadamente Moisés tendría unos 40 años, según registra el libro Los Hechos, aunque hay alguna duda allí, porque Éxodo 2 aclara de que cuando él sale la primera vez, cuando tenía 40 años, salió con miedo al rey, ¿no? Por esconderse, porque había asesinado a alguien, ¿no? En una discusión, él entró en esa discusión y por defender a los judíos asesinó a este egipcio, ¿no? Y tuvo que huir, ¿cierto? Dice así Éxodo capítulo 2 y también Hechos capítulos 7, versículos del 22 al 23, habla de esto. Por eso algunos hablan de que fue la segunda vez, ya cuando regresa y recibe el llamado a conquistar a Canaán, a salir de Egipto y todo esto. Ahí está lleno de fe, lleno de Dios, lleno de inspiración del Espíritu Santo, como vemos más adelante. Moisés era un hombre lleno de Dios, de fe, del Espíritu Santo, de sabiduría, y él redirecciona su vida y toma esa determinación, y eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Estamos al borde de pasar, de abandonar esta tierra y entrar a la tierra prometida. Amén. Estamos en los últimos días de que suene la trompeta, aleluya, y seamos llevados al rapto de la iglesia, ¿no? Allá, aleluya, a la boda del Cordero, a celebrar con el Señor, como vamos a ver más adelante en otro versículo que es importante aquí también. Tenemos que tener determinación de salir de la limitación, de la estrechez. Tenemos que tener esa determinación de vencer este asunto de la pandemia que estamos viviendo. Tenemos que tomar decisiones que van a afectar, van a alterar la iglesia en toda la tierra, digámoslo así, mis amados. Eso es lo que tenemos que hacer, salir como salió Moisés, dejar por la fe. Es un asunto de fe, como un grano de mostaza. Es algo que lo renueva usted, no es asunto de tener un cuerpo extraordinario, de tener altura, de tener mucho conocimiento. Es un asunto de creerle a Dios, amén. Y creemos de que Él está con nosotros y nos va a ayudar a pasar al otro lado, ¿no? Como Jesús le enseñó a sus discípulos. Debemos de tener cero temor al rey. Muy bien. Entonces, y lo otro es que Egipto también representa la esclavitud, y aunque Moisés no vivió directamente la esclavitud, él era el líder de un pueblo que fue esclavo, y esa limitación en la mente y en el corazón de los hebreos hacía que fuera tan difícil que dejaran Egipto. Pero Moisés sí lo hizo, aunque no fue esclavo directamente, porque no vivió la esclavitud de manera personal, pero él sí estaba viendo la esclavitud de su pueblo, y eso era lo que los estaba llevando a la libertad. Amén, esa mentalidad. Israel, los judíos pasaron allí muchos años, algunos hablan de 430 años. Mire lo que dice Éxodo 12, 40, 41. Éxodo 12, 40, 41. Y vamos a mirar cuántos salieron. O sea, el primer influenciador que tuvo el mundo entero fue Moisés. Mira tanta gente que inspiró, que motivó. El 40-41. Primero le damos el 37-38. Miremos cuántos salieron aproximadamente. De Éxodo 12, ¿sí? 12, perdón. 12, 37, 38. Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños.
También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Ahí. Entonces, 600.000 hombres, ¿cierto? De a pie, ¿cierto? No nombra a la mujer ni los niños. Algunos hablan de 2 millones de personas y hasta más. Y un grupo de grupos étnicos, ¿sí? Y gran multitud de toda clase de gentes. De toda clase de gentes que estaban allí también en este imperio, salieron con ellos, ¿sí? Y algunos hablan de 1 millón de extranjeros que salieron con ellos. Entonces estamos hablando de un grupo grande. Por eso Moisés logró influenciar para salir de Egipto. Todos, Dios no quería que se quedara ninguno. ¿Y cuántos salieron? Todos salieron, ¿cierto? Todos salieron de Egipto. Llegaron pocos a la tierra prometida, pero todos salieron de Egipto. Amén. Por la fe salieron. Amén. Muy bien. El segundo allí que habla allí ese versículo 27 es cero temor al rey, según Hebreos 11. Él venció los obstáculos, venció la incredulidad. Ya le dije que probablemente fue ya la de 80 años, cuando no fue la primera vez que salió por el muñeco que tenía enterrado, sino cuando ya volvió con esa determinación, con esa entereza, con ese empuje de lograr confrontar al mismo faraón, a todo su equipo de trabajo, a toda la gente que estaba allí, su élite, y allí faraón está de pie en el nombre del Señor. Impresionante eso, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Moisés estaba allí estaba allí, firme con su hermano, allí como profeta, allí estaba el hombre de Dios, firme, venció los obstáculos. Muy bien, el segundo punto, dice allí, ¿cómo dice allí? No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! 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 Eso es impresionante, eso es algo maravilloso. Está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida y le está diciendo: sosténganse, perseveren, mantengan su fe. Como ahorita hoy Dios nos habla en esta mañana, en medio de estos tiempos, con COVID, sin COVID, seguiremos al Señor. Sosténgase, manténgase, como viendo al invisible. Amén. Aunque la carta a Colosenses dice que viendo a Cristo, vemos al Dios invisible, ¿no? Amén. ¿Quieres saber al Dios invisible? Ve a Cristo, mira a Cristo. El rostro de Cristo es el rostro de Dios Padre. Mis amados, mis queridos, tremendo eso, cómo uno debe sostenerse. Eso es así. Sostenerse debe ser por la fe. No es fácil. Este mundo tiene muchas trabas, muchos obstáculos. Este mundo está caído, pero debemos de sostenernos en la fe, mantenernos, ¿cierto? Vimos en José, lo vimos, la misma fe que tuvo de joven fue la misma fe que tuvo cuando era un anciano. No decayó su fe, no menguó en su fe. Eso es lo bonito. La fe va creciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Aleluya, aleluya. La fe va creciendo, se puede fortalecer, es como un músculo, se puede enriquecer, puede crecer, puede fortalecerse, se puede nutrir. Tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de la fe. Quiere que nos sostengamos, nos mantengamos en el nombre del Señor. No es fácil el camino del cristiano, no es fácil, como vimos la película El progreso del peregrino con mi hijo. No es fácil ser cristiano, no es fácil ser peregrino del Señor, pero vale la pena sostenerse. Amén. Mi amado. Usted y yo no hemos sufrido lo que muchos han sufrido: cárceles, hambres, torturas terribles, mis amados. Cristianos que en Rusia, porque predicar el evangelio, le sacaron los ojos con alambres de púa, literalmente las uñas con alicates se las arrancaron. Impresionante. Hombres y mujeres que tienen cicatrices en su cuerpo, las marcas de su amor por Cristo. Y usted y yo estamos gorditos, bien comiditos, bien vestiditos, con buen calzado, qué sé yo, con buenas camisas, oliendo bueno, mis amados. Que Dios nos ayude, porque cuando viene el proceso, la prueba, la tribulación, debemos de ¿qué? Mantenernos, sostenernos. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Qué hermosa expresión. Lo hizo ¿cómo? Por la fe. Por la fe debemos de sostenernos. Moisés pasó por desiertos, por la soledad. Su matrimonio fue sacudido, pero él permaneció allí en medio de la murmuración, donde su misma hermana. Moisés tuvo comunión con Dios, sostuvo su comunión con Dios. Ahí está la clave, el éxito de este gran árbol eran sus raíces. Se mantuvo porque tenía unas raíces
firme, sólida, aleluya, en la roca eterna de los siglos es Cristo Jesús. Se sostuvo en tiempos difíciles y nosotros nos vamos a sostener. La iglesia del Señor, Ministerio Vida, Palabra y Fe, y la iglesia, el cuerpo de Cristo a nivel de Bogotá, Colombia, el mundo entero, debe de sostenerse en estos tiempos finales como viendo al invisible. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! No es fácil, ¿no? No es fácil porque usted piensa que sus oraciones no son escuchadas, pero dice la Biblia que Dios escuchó la oración de este pueblo y por eso obró y levantó a Moisés y obró de una manera maravillosa sacándolo de allí, golpeando a Egipto 10 veces con las plagas hasta que logró tumbar todo el imperio más poderoso de esa época para sacar a su pueblo. ¿Y cómo se sostuvieron ellos? Como viendo al invisible. Maravilla, qué bendición. Ahí donde dice que Moisés, no temiendo la ira del rey, pues que era el temor que más lo afectaba a él, ¿no? Porque de todas formas sí, al principio con tanta negativa del faraón, pero siempre él se sostuvo. Pero ¿cuáles son los temores de la iglesia de hoy? ¿Cuáles son nuestros temores? Como decías, el temor al COVID, el temor a perder el trabajo, el temor a quedarse sin casa, sin el carro, el temor a la muerte misma por las circunstancias, el temor con tantas noticias que actualmente se están viendo, el pánico que la gente tiene por la situación actual, lo que hemos vivido en Colombia, lo que está pasando en Israel, y la gente se llena de miedo. Y ese miedo acobarda, y ese miedo paraliza y neutraliza la fe. Y es ahí donde el testimonio de Moisés nos lleva a eso, a que él no tuvo miedo a lo más poderoso que había en su época, que era el faraón, porque él era el poderoso, el que podía cogerlo y matarlo ahí enfrente de él en cualquier momento. Pero él no tuvo temor, porque sabía que Dios estaba con él. Y así mismo entonces nos llama el Señor a hacer lo mismo nosotros ahora en este tiempo en donde estamos rodeados de tanto miedo por todo lo que está pasando. Amén, así es, mi amor. Muchas gracias, bebé. Muy bien, ahora vamos a mirar el versículo 28 de Hebreos 11. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocara a ellos. Impresionante lo que vamos a ver. Mire, mis amados, cuando usted mira la carta a los Hebreos en el capítulo 11, usted ve cómo el Espíritu Santo describe qué aspectos de la fe verdaderamente usó Moisés en su vida. Y uno puede ver, uno dice, pero ¿dónde está lo de la zarza? ¿Dónde está cuando la nube, cuando la columna de fuego en la noche? ¿Dónde está cuando oró y vino maná? ¿Dónde está cuando oró por la sanidad de su hermana Miriam y fue sanada de la lepra? ¿Dónde está? Impresionante, Dios mío, hay muchas cosas que no aparecen allí. Oró y la tierra se tragó a todo Coré y su ejército y su gente. Miles murieron allí, sepultados literalmente bajo tierra, y luego se cerró la tierra. Eso no aparece allí. En este capítulo. Pero aparece, el Espíritu Santo coloca unos detalles especiales aquí en este capítulo para inspirar a este pueblo que está viviendo esta salida de Jerusalén, esta persecución por el imperio romano. Estoy hablando de la audiencia original de Hebreos. Tremendo, sí. Mis amados, tremendo. Toma este aspecto de la vida de Moisés, del ministerio de Moisés, y me parece interesante que toma solo estos aspectos y dice, celebró la Pascua. No estoy diciendo que vamos a ser judíos a celebrar la fiesta judía, no aclaro eso porque hay unos que se van al otro extremo. No, mis amados, porque Corintios dice que mi Pascua es Cristo. Amén. Amén. Mi Pascua es Cristo, mis amados. Todos los elementos de la Pascua es Cristo Jesús. Mis amados, pero sí nos ordena a celebrar esa victoria por la fe, a celebrar, aleluya, por la fe, el triunfo de Cristo, según lo que vemos allí. Muy bien, ¿qué es la Pascua? La Pascua viene una palabra hebrea que significa Pesach. Su transliteración o su significado es pasar por encima de. Eso fue lo que pasó. La muerte pasó por Egipto, pero en las casas de los judíos pasó por encima. La muerte no pudo entrar allí. En todas las casas de los egipcios hubo gran muerte, gran mortandad de hombres y animales primogénitos, pero en la casa de los judíos hubo vida, hubo alegría, hubo celebración. Tremendo eso, ¿no? Allí estaban celebrando en sus casas. Y eso es lo que acude el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, a que recuerden ese momento como judíos. Ellos son llamados a celebrar esta fiesta, nosotros no, nosotros somos gentiles, pero nosotros celebramos la cena del Señor. Es la nueva Pascua, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí hoy con el favor de Dios.
la Pascua debemos celebrarla. Debemos celebrar la Pascua. Mi Pascua es Cristo. Amén, según lo que dice Corintios, 1 Corintios. Muy bien, vamos a mirar entonces los elementos de la Pascua. Vamos a mirar algo interesante, espero que Dios ministre su vida sobre este tema, ¿verdad? Los elementos de la Pascua. Primero, el pan sin levadura, ¿sí? Segundo, las hierbas amargas en el plato, habían 4 elementos. Tercero, el cordero, el principal, ¿no? Tenían que comer el cordero. Y el cuarto, 4 copas de vino. Muy bien. Estos son los elementos de la Pascua. Miramos un poco Éxodo, por favor. 12, 27. Estos son los elementos de la Pascua. Éxodo 12, 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Amén. Ese es el significado de Pascua, del hebreo Pesach, que significa pasar por encima de o pasar por alto. La muerte pasó y no tocó a las casas de los judíos. Muy bien, ahora miremos Éxodo 12, ahí mismo, versículo 11. Versículo 11. Dice, lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Esta Pascua debía ser como celebrada como deprisa, rápido. Tienen que tener los zapatos en sus pies puestos, ceñir su cintura, su cinturón, un báculo en la mano para viajar, para subir montañas. Es un largo viaje que van a hacer. Y le dice, estén preparados, estén listos, como en el ejército. Usted come y está listo en la batalla, está masticando y mirando al enemigo. Eso es lo que está haciendo allí en la Pascua, esa noche de la muerte de los primogénitos, de la última plaga con la que golpea literalmente a Egipto y lo derrumba. Pero ellos tienen que estar de pie, listos para caminar, para salir al proyecto de Dios. Impresionante eso, ¿no? Tiene que ser deprisa, dice allí. Muy bien. Y eso es lo que Dios le está diciendo a ellos. Tienen que caminar, tienen que cuando puedan trotar, troten. Cuando puedan, así sea paso de tortuga, caminen, no importa. A su ritmo, no importa. Aquí no es el asunto quién más rápido llega. El asunto es terminar nuestra carrera, ¿cierto? Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla de la fe. Así es lo que está enseñando esta iglesia. Este escritor a su comunidad, a esta iglesia que está siendo esparcida por las naciones de la tierra. Hebreos, la carta a los hebreos es el propósito, alentar, sigan, continúen. Muy bien, ahora miremos el aspecto de la aspersión de la sangre, ¿sí? En los dinteles de la puerta. Está en el versículo 22, 23 de Éxodo 12. 22, 23 de Éxodo 12. Es impresionante, ¿no? Lo que tienen que hacer. El cordero tiene que ser perfecto, ¿no? Y tenían que el derramamiento de sangre, y esta sangre la colocaban en los dinteles de las puertas. Leamos, por favor. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. La aspersión de la sangre, los dinteles de la puerta, la liberación de la muerte. La muerte no pudo entrar en la casa de los judíos, literalmente. En la casa de los judíos estaba el cordero, estaban celebrando la Pascua, había cánticos, habían salmos, habían canciones, habían oraciones, pero en la casa de los egipcios había dolor, había muerte, había tristeza, gritos. Impresionante. Allí se ve la gran bondad de Dios, lo que estamos viendo este año, de cómo Dios trajo su justicia sobre Israel, pero Dios pasó su ira por alto sobre Israel. Trajo su justicia sobre Egipto y pasó por alto su ira sobre Israel. Impresionante eso, su gran bondad. Los salvó, los libró de la muerte, los eligió para su propósito, los sacó de allí para grandes cosas. Según el Nuevo Testamento, Cristo reúne las condiciones de la Pascua. Miren lo que dice 1 Corintios 5, 7. Y otro que busque Juan 1, 29. Cuando el profeta Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Qué dice Corintios 5:7? Primera carta a los Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Ahora mira el mismo Juan 10:17, por favor, y después miramos el 19:36. Juan 10:17. Cristo es ese cordero inmolado, amén, como vamos a mirar también en la carta de Pedro ahorita también. Juan 10:17. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre sí. El 17 nomás, ¿sí? Ok. Ok, ahora el 19:36. Él puso su vida, ¿cierto? Ahora miremos el sacrificio perfecto de Cristo. 19:36 dice que el sacrificio del cordero debe ser perfecto. No debería tener quebradura en los huesos. ¿Qué dice 19:36? 19:36 dice: pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Amén. Hablando de refiriéndose cuando Cristo estaba en la cruz, que no hubo necesidad de partirle los huesos para confirmar si había muerto. Literalmente ya había muerto en la cruz y lo bajaron sin necesidad de romperle con un martillo sus huesos de su rodilla. Muy bien, primera de Pedro 1:2, mi amor. Y luego en ese mismo capítulo de Pedro, el versículo 18-21. Primera de Pedro 1:2. Y luego el 18 hasta el 21. Primera de Pedro 1:2. Dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. De Jesús. Dios nos eligió para rociar su sangre en nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y esa sangre fue puesta en los dinteles de la puerta. Ahora el Cordero roció su sangre, Dios puso esa sangre sobre su iglesia. Fue redimida a precio de sangre, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice el 18-21 de ese capítulo mismo? Del capítulo 1. Sí. Dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, gloria a Dios. Cristo es el Cordero, amén. Hasta el 21, ¿sí? ¿Me lo Sí. todo? No, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén, gloria a Dios. Mis amados, Él es nuestra Pascua, dice Corintios, y fue sacrificada. Pero algo interesante la Pascua, ya para concluir este segundo punto del día de hoy, de que debemos de celebrar la Pascua, ¿no? Debemos de celebrarla en memoria de Cristo. Cuando los judíos celebraban la Pascua, siempre lo celebraban en memoria de Éxodo, como orden que Dios les dio en Éxodo. Vuelven a celebrarla hasta cuando llegan a la tierra prometida con Josué, la Pascua, cuando deja César maná. Ellos celebraban la Pascua, usaban las 4 copas de vino. Los que estudian hablan de que cuando Cristo está con los discípulos en el aposento alto, celebrando la cena del Señor, era una fiesta judía de Pascua, pero luego se interpreta como la cena del Señor, toma el nombre de la cena del Señor, porque Cristo, cuando está tomando la tercera copa, eran 4 copas, la tercera copa es la copa cuando dice: esto es un nuevo pacto. Dice allí: en mi sangre, que limpia pecados, según el Evangelio de Mateo y los otros evangelios. Usted lo puede mirar allí, el contexto de la cena del Señor. O sea, le da un nuevo contexto, un giro. Es una nueva Pascua, es algo diferente, no es algo a la manera judía, la celebra de una manera. Los discípulos, ¿cómo quedan? Toda la vida hemos celebrado en honor a Moisés, en honor a cuando nos sacó de Egipto. Ahora está diciendo: en mi sangre, es un nuevo pacto. El pacto antiguo quedó abolido, no fue suficiente. Ahora hay un nuevo pacto, Dios con nosotros, un nuevo juramento. En mi sangre, Dios. Miren que allí en la nueva Pascua no hay un cordero, Él es el cordero inmolado. Está sentado en la mesa el cordero, no está puesto en un plato, sino que está sentado el Cordero de Dios. Impresionante eso también. Y otro punto que es interesante observar son los panes
sin levadura, ¿cierto? Él toma el pan, parte el pan y dice, hagan esto en memoria de mí. Siempre dice, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo cuando participamos de la cena del Señor, lo hacemos nosotros, y también cuando bebemos la copa del jugo de la vida. Tremendo eso, mis amados. Le da un nuevo contexto, le da un giro. Esa es la celebración que debemos de hacer. Y no tomó la cuarta copa diciendo, porque en el cielo se tomará la última copa. Impresionante eso, ¿no? Celebraremos las bodas del Cordero, y Él dirigirá esta nueva cena. Y aún los que estudian cuando baja Cristo con su iglesia a reinar, a gobernar en el milenio, cuando inaugura el milenio, cuando Satanás es atado por 1000 años, allí inaugura el milenio con un banquete para todas las naciones de la tierra. Impresionante eso, y es bueno tener en cuenta esos episodios de la Biblia. Muy bien, somos llamados a celebrar, amén. Celebre, mi amado, que usted fue sacado de las tinieblas a la luz. Antes usted pertenecía y era un esclavo del pecado, ahora sirve al Señor, es esclavo de Cristo. Celebre que Cristo venció la muerte, celebre de que Él fue a la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Somos salvos por la gracia del Señor, amén. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarnos y llevarnos al cielo. Aleluya. Y por último vamos a mirar qué hizo más Moisés por la fe. En el versículo 29 de Hebreos 11 dice que por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahogados, impresionante eso, ¿no? Pasaron el Mar Rojo. Miremos un momentico en el texto original, Éxodo 14, del 10 al 16. Algo interesante aparece allí cuando están pasando el Mar Rojo. Dios les dice, no tengan miedo. Otra vez les dice, estén firmes. Viene la salvación de Jehová hoy. ¿Por qué oran? Es hora de marchar. Miren lo que dice el 10 al 16. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara extendiendo tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Ya. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. Esa es la orden de Dios, no hay que tener miedo. Y eso es lo que está escribiendo, inspirado por Dios, el escritor de Hebreos también. Está diciendo a esa comunidad judía que está en la diáspora, que está regada por las naciones, y a los creyentes allí en Jesús, que no tengan miedo, que continúen, marchen en medio de la persecución. Hay que marchar en medio del COVID, hay que caminar en medio de esta pandemia. La iglesia continúa, y por eso no hemos dejado de predicar cada domingo, y ahora vamos a incrementar la oración. Los miércoles vamos a estar orando a las 7:30, y también los sábados a las 9 de la mañana, porque necesitamos orar por lo menos una hora en estos días, estar en oración, todos unidos virtualmente, por Google Meet, por Zoom, por donde podamos, por el WhatsApp, todos conectados. Como iglesia debemos de estar orando y marchando con paso firme, lento pero seguro, y vamos en el nombre del Señor. La iglesia continúa, la iglesia está en acción, dice el profeta Daniel en el capítulo 11, el pueblo que conoce a Dios marcha, acciona, está caminando, están en acción, están moviéndose. Debemos de estar moviéndonos en
el nombre del Señor Todopoderoso. Amén. Marchen, oren. No es tiempo de orar. Ya los escuché cuando estaban allá afligidos en Egipto. Ya no están en Egipto, ya salieron, ya están en Sucot, allí cerca al Mar Rojo. Caminen, y cuando Israel pone los pies, Moisés levanta la vara y empieza a caminar. Algunos hablan que fue un joven de la tribu de Judá, los textos judíos dicen eso, y él pone los pies, y cuando el agua dice que le llegaba hasta el cuello, ahí literalmente se abre el mar y pasan como en seco y quedan como paredes al lado de ellos. Algunos hablan de 12 caminos para cada tribu de Israel. Esto fue algo maravilloso lo que ocurrió ese día, algo espectacular. Y pasaron, y ya cuando iban a la mitad del camino, Dios detuvo allí, confundió a Faraón y todos sus ejércitos, y cuando están allí en la mitad, Moisés vuelve y levanta la vara y se cierra el mar. Y tremendo, hayan pasado todos los judíos, los casi 3 millones, y los peregrinos que estaban allí también, los extranjeros, estaban allí como en ese peregrinaje y cruzaron como en seco. Terrible eso, tremendo eso. Algunos hablan de que se veían los animales allí como una vitrina, como un acuario. Allí fue el primer acuario que tuvo Israel y el mundo entero. Mis queridos, mis amados, ¿por qué hora? Es hora de marchar, amén. Tenemos que marchar. Levántate y anda en el nombre del Señor. Y aparece allí también en el capítulo de Éxodo 14, en el versículo 21 al 31, continúa: la fe te lleva a obedecer totalmente al Señor. Debemos de caminar hacia la meta, debemos de terminar la carrera, mi amado. Esto no ha acabado. Debemos de proseguir el llamamiento con temor y temblor. Debemos de caminar a un ritmo que podemos. De pronto hay días que usted quiere volar, hay días que no tiene ganas de nada, mis amados, pero por lo menos esté dando un paso a la vez. Algunos hablan de el libro de Números escribe que fueron 40 pasos que dieron aproximadamente. Los primeros pasos fueron los primeros 2 años, y los otros mayores pasos fueron los 2 últimos años. De resto estuvieron estáticos prácticamente, porque ellos se movían cuando la nube de Jehová se movía, y cuando no se movía la nube, ellos allí se recostaban, reposaban allí bajo la nube. Pasaron años recostados bajo la nube, mis queridos, porque ellos no hacían las cosas en sus fuerzas. Debían aprender a ser guiados por Dios, a dar pasos en Dios. Cuando cruzaron el mar allí, y los 40 años que duraron allí en el desierto, tremendo eso, mis amados. No te desvíes, mis amados. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Dios renovará nuestras fuerzas. Cambia tu mentalidad, no te dejes vencer, amén. Como dice Pablo a los Corintios también, perseguidos pero no destruidos, y derribados pero no estamos vencidos. También dice allí, impresionante eso. Nada nos separará del amor del Señor. También tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a confiar en Dios, a retomar fuerza. Es un camino nuevo, angosto, que lleva a la vida, amén. Dios quiere eso, que por la fe accionemos, que por la fe caminemos, que por la fe nos movamos, que no nos paralicemos. El COVID no nos... Imagínense que Dios hoy intervenga y acabe el asunto del COVID. Tenemos que levantarnos, con COVID o sin COVID, nos levantaremos en el nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que no es fácil, mi amado, no es fácil la situación que estamos viviendo, no es normal lo que estamos viviendo. Parece ser de que la iglesia no ha avanzado en estos tiempos, pero créame que la iglesia ha avanzado y ha crecido en estos tiempos, ha desarrollado fe, ha desarrollado comunión con Dios, no ha dependido de un pastor y un apóstol, no ha dependido de un hombre, de una mujer, no ha dependido de un templo, ha dependido de Dios, y hoy en día está más viva que antes. Aleluya. Cuando salgamos de esto, saldremos a marchar, y debemos de estar marchando en el Espíritu, y cuando podamos caminar, abrir el templo otra vez, mis amados, ahí estaremos. No te acostumbres a estar allí dormidito escuchando la predicación, mi amado. No pierda la sana costumbre y la buena costumbre, aleluya, de nuestra fe, de congregarnos. Cuando queremos, con el favor de Dios, queremos otra vez alquilar el templo en junio, en julio, allí estaremos todos congregados con el favor de Dios. Ya la mayoría están vacunados por la gracia de Dios, para la gloria del Señor. Vamos a orar, mis amados, que Dios nos ayude a
a tomar estos episodios de la vida de Moisés, estos aspectos de la fe. ¿Lo recuerdan? De que vimos hoy, ¿no? Por la fe celebró la Pascua, por la fe no murieron, vivieron, por la fe celebrar a Cristo con nosotros, por la fe pasar ese mar, vencer las adversidades, aleluya, aleluya, como lo hizo Moisés, salió de Egipto, salga del pecado, de la esclavitud, salga de esa circunstancia, de la dificultad, aleluya, y camine por la fe. Vamos a orar en esta mañana en el nombre del Señor. Padre de la gloria, gracias por esta mañana, por esta palabra, por este desafío, Señor, aleluya, como esta iglesia primitiva que estaba escuchando este mensaje, esta comunidad que recibió este mensaje de la carta a los hebreos, no era fácil para ellos, estaban pasando persecución, muerte, burla, desprecio, aleluya, y ellos vencieron, ellos marcharon aún en medio de la persecución, aún en medio de ver a sus líderes morir, como el apóstol Pablo, como todos los discípulos murieron, y el último fue el apóstol Pablo, pero ellos perseveraron hasta el fin, Señor, creyeron a la palabra, y hasta el día de hoy tenemos el Evangelio, y gracias porque el Evangelio llegó hasta hoy, pleno 2021, tenemos la palabra de Dios hoy en nuestras manos. Gracias por todas las traducciones, los traductores, los que han aprendido los idiomas de la Biblia para traducir a nuestro idioma español y a otros idiomas. Gracias, Señor, por ese sacrificio de la iglesia de Cristo, por todos los siglos que ha perseverado, ha permanecido, y ayúdanos a permanecer esta iglesia. Tal vez seamos la última iglesia, Señor, porque tú vienes por la iglesia pronto, no sabemos cuándo, pero sabemos de que pronto sonará la trompeta. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a permanecer en la fe, ayúdanos a salir de Egipto, aleluya. Ayúdanos, Señor de la gloria, a celebrar la victoria de Cristo, aleluya, sobre la muerte, la resurrección de Cristo. Ayúdanos, Señor de la gloria, hasta que tú vengas por nosotros y celebraremos las bodas del Cordero. Ayúdanos a pasar el mar, ayúdanos a pasar las dificultades, las luchas. Faraón será derribado. Ayúdanos a no temer, ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Cuando tenemos que orar, oramos, y cuando tenemos que caminar, caminemos. Ayúdanos a marchar en tu propósito. Danos fuerza, porque a veces estamos desalentados, a veces el desánimo nos paraliza, el temor. Ayúdanos, Señor de la gloria, a perseverar y a creer que tú estás con nosotros y que haremos grandes cosas para ti. Respalda a la iglesia, Señor, respáldanos en tu nombre. Gracias por cada hermano, por cada hermana que nos escucha en esta mañana. Fortalece su fe en el nombre de Jesús. Ayúdalo si está pasando momentos difíciles en su economía, en su salud. Trae tu paz, tu bendición, tu provisión en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Te bendecimos en esta mañana, pueblo del Señor, familia del Señor. La gracia del Señor para todos, la paz de Dios. Bendiciones.